Hola, ¿cómo están? Bueno, he recibido algunas preguntas en mensajes. Me preguntan en torno al tema, bueno, a propósito de esta monografía y estos videos que colgué en YouTube, la monografía sobre Eckhart Tolle. Me llegaron algunos mensajes donde me piden más explicaciones sobre el tema del sufrimiento, ¿no? ¿Cómo funciona? Me preguntan cómo me reconcilio y cómo integro mi pasado. Está buena la pregunta, la verdad que en el escrito, la monografía escrita, hay un párrafo donde yo digo lo siguiente, y a propósito de este párrafo es que después me hacen estas preguntas. Reconozco por experiencia que sí existe una distorsión en los tiempos de la conciencia, y esa distorsión se traduce como sufrimiento. Cuando el pasado se me impone o cuando el futuro es amenazante, que es equivalente a un pasado biográfico proyectado, o como en este caso lo llama Tolle, el cuerpo del dolor. Por eso la solución no es negar los tiempos de conciencia, que son 3 vías necesarias para la vida y para su desarrollo. Lo que necesitamos es reconciliarnos con nuestro pasado, integrarlo para poder vivir en acuerdo con uno mismo y con los demás. Está muy buena la pregunta, la verdad que bueno, voy a tratar de hacer síntesis, ¿no? de este material que se llama los temas del sufrimiento. Y bueno, el primer punto es el tema de la felicidad. Todo el mundo, toda la especie humana busca la felicidad, ¿no? Pero pareciera que la felicidad a veces se nos escapa y no. Nos proponen muchas cosas para ser feliz, consumir objetos, pero pareciera que la felicidad es algo que no está detrás de los objetos. La felicidad es un estado del ser humano, es un estado de sufrimiento creciente o de felicidad creciente. Entonces por eso está buena la pregunta, para poder echar luz, ¿no? a cómo funciona este tema del sufrimiento. Entonces hay mucha gente que cree que no sufre, dicen tengo problemas con la familia, tengo problemas con la pareja, tengo problemas con mi pasado o cosas que hice, y creen tener solamente tensiones. Bueno, pero para nosotros todo eso, todas esas tensiones internas, las llamamos sufrimiento. Otro tema es que es importante distinguir entre lo que es dolor, que es físico y que retrocede gracias al avance de la ciencia. Hoy te tomas una pastillita y pasó el dolor. De aquello otro que es mental, ¿no? Que es esa actividad constante de los recuerdos y la imaginación que, bueno, que pareciera se traduce como sufrimiento. O sea, si no existiera la imaginación, el recuerdo y la percepción, o el presente, no podríamos vivir. Pero si esas 3 vías están contaminadas con el sufrimiento o con la violencia, porque en general es una violencia que uno se hace a sí mismo, entonces por un lado son útiles para la vida y por otro lado crean problemas. Entonces, bueno, sacarlas no se puede, es imposible sacarlas, pero sí se puede trabajar sobre ellas para reconciliar esas situaciones dolorosas y para imaginar situaciones de futuro más interesantes. Entonces, ya dijimos que el dolor es físico y el sufrimiento es mental. Entonces, a ver, las 3 vías hay 2 facultades muy importantes que posee el ser humano: la memoria y la imaginación, ya lo dijimos. Sin ellas es imposible realizar actividades en la vida cotidiana. Cuando alguna de ellas disminuye en su potencia, sufre algún tipo de alteración y las actividades cotidianas se dificultan. La memoria y la imaginación son fundamentales para la vida y por ello, cuando en lugar de ayudar a abrirnos paso nos encierran en el sufrimiento, debemos tomar medidas para cambiar esta situación, sin duda. La memoria puede traer recuerdos negativos continuamente, entonces deja de prestarnos la ayuda que necesitamos. Y lo mismo puede ocurrir con la imaginación, si de continuo nos hace aparecer temores, angustias y miedo al futuro. Podemos considerar la sensación, lo que percibimos en cada momento, como otra facultad decisiva para la vida. Gracias a ella
vemos, oímos, tocamos y en fin nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay cosas que sentimos que no nos gustan y hay otras que nos desagradan. Si sentimos hambre o recibimos un golpe o experimentamos exceso de calor, exceso de frío, registramos dolor a través de la sensación. Pero a diferencia del dolor físico, podemos experimentar sufrimiento que es mental, ya lo dijimos. Este sufrimiento lo sentimos cuando lo que vemos del mundo que nos rodea no nos gusta o nos parece que no es como debería ser. La memoria, la imaginación y la sensación son 3 vías necesarias para la vida. Sin embargo, ellas pueden convertirse en enemigas de la vida si trabajan dando sufrimiento. La memoria nos hace sufrir al recordar fracasos y frustraciones, al recordar pérdidas de oportunidades, de objetos y de personas queridas. La imaginación nos hace sufrir por las cosas negativas que pensamos a futuro, trayéndonos temor, temor a perder lo que tenemos, temor a la soledad, temor a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. La imaginación hace sufrir cuando pensamos en la posibilidad de lograr a futuro lo que deseamos para nosotros y otras personas. En la imposibilidad, no la posibilidad, la imposibilidad. Bien, entonces, en lugar de hablar de las 3 facultades más importantes, tenemos que hablar de estas 3 vías del sufrimiento. Entonces, de nuevo. Entonces, el sufrimiento por el recuerdo. El recuerdo trae sensaciones a veces agradables y a veces trae sufrimiento. Cualquier persona sufre por lo que perdió, por lo que hizo, por lo que le salió mal, entonces prefiere no volver sobre todo aquello. Pero aunque no quiera, muchas cosas de hoy le hacen recordar escenas de aquel pasado. Escenas que son tal vez desagradables. Entonces trata de evitar esas cosas y esto limita mucho sus actividades. A veces no se comprende que numerosos estados de angustia, de ansiedad y de temor tienen que ver con recuerdos o situaciones negativas o bien cosas desagradables que uno ha vivido en el pasado. Si se trabaja el recuerdo adecuadamente, se pueden solucionar muchos problemas vitales. No se trata de recordar continuamente cosas negativas porque eso crea pesimismo en la vida. En todo caso, se trata de hacer un trabajo con esos recuerdos de modo adecuado. Es necesario hacer un trabajo con esos recuerdos de modo adecuado. Al final les voy a dar unas indicaciones para ver cómo trabajar con este pasado doloroso. Después está el sufrimiento por imaginación. También la imaginación es necesaria para la vida. Gracias a esta facultad podemos planificar, hacer proyectos y por último llegar a modificar la realidad, cosa que no es poco, aplicando en la práctica nuestra acción movida por esta imaginación. La imaginación es una fuerza enorme, pero los resultados dependen de cómo se la dirija, de cómo se la oriente. En efecto, si la imaginación se canaliza en acciones negativas, termina produciendo desajustes de todo tipo y generando más sufrimiento. Entonces, cuando una persona teme perder lo que tiene, teme no lograr lo que se propone, sufre a través de la imaginación. También sufre por la imaginación aquel cuyo futuro le parece inseguro o desastroso. Es tal el sufrimiento que a veces se convierte en dolor físico y en enfermedad, eso está demostrado, ¿no? Todas las emociones afectan directamente lo biológico. Sobre este último punto debemos considerar que numerosas enfermedades no son sino imaginarias y que con el tiempo se convierten en reales. La imaginación negativa produce tensión mental y disminuye todas las aptitudes. Esta capacidad que tiene la imaginación para llevarnos a actuar mal en el mundo o influir sobre el cuerpo de modo negativo puede modificarse. Las meditaciones dinámicas, que son estas especies de cuentitos cortos que pueden ser bajados en esta página que ya está en la monografía, que se llama silo.net. Ahí hay un apartado en esta página, se llaman experiencias guiadas, y ahí están todos estos trabajos que permiten ordenar, acomodar la memoria, el momento actual y el futuro. Entonces, silo.net, experiencias guiadas. Bien, la capacidad que tiene la imaginación para llevarnos a actuar mal en el mundo o influir en el cuerpo de modo negativo puede modificarse gracias a estos trabajos.
Bueno, y por último, quiero leerles un párrafo completo de un libro que se llama Humanizar la Tierra. Está siempre en el mismo sitio, en silo.net, obras completas de Silo, y que me parece que es poéticamente algo que puede inspirarlos a seguir superando el sufrimiento. La contradicción invierte la vida. Es la inversión de la corriente de la vida la que se experimenta como sufrimiento. Por ello, el sufrimiento es la señal que advierte sobre la necesidad de cambio en la dirección de estas fuerzas que se oponen. Aquel que se encuentra detenido en la marcha por sus repetidas frustraciones está aparentemente detenido porque en verdad regresa, y una y otra vez los fracasos pasados cierran su futuro. Quien se siente frustrado ve el futuro como repetición de su pasado, al tiempo que experimenta la necesidad de separarse de él. Quien presa del resentimiento acomete el futuro, ¿qué no hará por vengar en intrincado desquite su pasado? Y en la frustración y en el resentimiento se violenta el futuro para que curve su lomo en sufrimiento regreso. A veces los sabios recomendaron el amor como escudo protector de los sufrientes embates, pero la palabra amor, engañosa palabra, significa para ti el desquite del pasado o una original, límpida y desconocida aventura lanzada al porvenir. Así como he visto lo solemne cubrir grotescamente lo ridículo, así como he visto a la vacua seriedad enlutar lo grácil del talento, he reconocido en muchos amores la autoafirmación vindicativa. ¿Qué imagen tienes de los sabios? ¿Verdad que los concibes como seres solemnes, de ademanes pausados, como quienes han sufrido enormemente y en función de ese mérito te invitan desde las alturas con suaves frases en las que se repite la palabra amor? Yo, en todo verdadero sabio, he visto un niño que corretea en el mundo de las ideas y las cosas, que crea generosas y brillantes burbujas a las que él mismo hace estallar. En los chispeantes ojos de todo verdadero sabio, he visto danzar hacia el futuro los pies ligeros de la alegría, y muy pocas veces he escuchado de su boca la palabra amor, porque un verdadero sabio no jura en vano. No creas que por la venganza purificas tu pasado sufriente, ni tampoco por usar el amor como poderosa palabra o recurso de una nueva trampa. Verdaderamente amarás cuando construyas con la mirada puesta en el futuro, y si recuerdas lo que fue un gran amor, solo habrás de acompañarlo con suave y silenciosa nostalgia, agradeciendo la enseñanza que ha llegado hasta tu día actual. Así es que no romperás tu sufrimiento pasado falseando o envileciendo el futuro. Lo harás cambiando la dirección de las fuerzas que provocan contradicción en ti. Creo que sabrás distinguir entre lo que es dificultad, bienvenida sea, ya que puedes saltar por encima de ella, y lo que es contradicción, solitario laberinto sin punto de salida. Todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas efectuado en tu vida tiene un inequívoco sabor de violencia interna y de traición hacia ti mismo. Y no importará por qué motivos te encontraste en esa situación, sino cómo organizaste tu realidad, tu paisaje, en ese preciso instante. Algo se fracturó y cambió tu rumbo. Ello te predispuso a una nueva fractura. Así es que todo acto contradictorio te orienta a su repetición. Y todo acto de unidad también busca reflotar más adelante. En los actos cotidianos se vencen dificultades y se logran pequeños objetivos, o se cosechan minúsculos fracasos. Son actos que complacen o desagradan, pero que acompañan el vivir diario como los andamios de una gran construcción. Ellos no son la construcción, pero son necesarios para que ésta se efectúe. Tal vez esos andamios sean de un material u otro, no importará eso, mientras sean idóneos para tu objetivo. En cuanto a la construcción en sí, donde pones material defectuoso, multiplicas el defecto. Y donde lo pones sólido, proyectas solidez.
Los actos contradictorios unitivos hacen a la esencial construcción de tu vida. En el momento en que te encuentres enfrentado a ellos, no debes equivocarte, porque si lo haces comprometes tu futuro e invertirás la corriente de tu vida. ¿Y cómo harás luego para salir del sufrimiento? Pero sucede que en estos momentos son numerosos ya tus actos contradictorios. Si desde los cimientos todo está falseado, ¿qué queda por hacer? ¿Desmontar acaso toda tu vida para empezar de nuevo? Permíteme decirte que no creo que toda tu construcción sea falsa. Por consiguiente, abandona ideas drásticas que pueden acarrearte males mayores de los que hoy ya padeces. Una vida nueva no se basa en la destrucción de los pecados anteriores, sino en su reconocimiento, de modo que resulte clara en adelante la inconveniencia de aquellos errores. Una vida comienza cuando comienzan a multiplicarse los actos unitivos, de manera que su excelencia vaya compensando hasta finalmente desequilibrar favorablemente la relación de fuerzas anteriores. Debe serte muy claro esto: tú no estás en guerra contigo mismo. Empezarás a tratarte como un amigo con el que hay que reconciliarse, porque la vida misma y la ignorancia te alejaron de él. Necesitarás una primera decisión para reconciliarte, comprendiendo tus contradicciones anteriores. Luego, una nueva decisión para querer vencer tus contradicciones. Por último, la decisión de construir tu vida con actos de unidad, rechazando los materiales que tanto perjuicio han atraído sobre tu cabeza. Es conveniente, en efecto, que aclares en tu pasado y en tu situación actual los actos contradictorios que verdaderamente te aprisionan. Para reconocerlos, te basarás en los sufrimientos acompañados de violencia interna y del sentimiento de traición a ti mismo. Ellos tienen netas señales. No estoy diciendo que debas mortificarte con exhaustivos recuentos sobre el pasado y el momento actual. Recomiendo simplemente que consideres todo aquello que cambió tu rumbo en dirección desafortunada y te mantiene ligado con fuertes ataduras. No te engañes una vez más al decirte que aquellos son problemas superados. No está superado ni comprendido adecuadamente aquello que no se ha cotejado con una nueva fuerza que compense su influencia. Todas estas sugerencias tendrán algún valor si estás dispuesto a crear un nuevo paisaje en tu mundo interno. Pero nada podrás hacer por ti pensando solo en ti. Si quieres avanzar, tendrás algún día que admitir que tu misión es humanizar el mundo que te rodea. Si quieres construir una vida libre de contradicciones, superadora creciente del sufrimiento, tendrás en cuenta dos falsos argumentos. El primero se ofrece como la necesidad de solucionar los íntimos problemas antes de acometer ninguna acción constructiva en el mundo. El segundo aparece como un total olvido de sí mismo, como un declamativo compromiso con el mundo. Si quieres crecer, ayudarás a crecer a quienes te rodean. Y esto que afirmo, estés de acuerdo o no conmigo, no admite otra salida. El párrafo se llama Unidad y Contradicción y está en Obras Completas, las obras completas de Silo en silo.net. Bueno, espero haber respondido de alguna manera a esta pregunta. Y bueno, si quieren seguir haciendo preguntas, bienvenidas. Creo que una de las cosas más satisfactorias para un ser humano es poder ser útil a los demás. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.